Hola, soy Raúl Mañasco y en este video te voy a contar qué son las guías de Hacienda y si corresponde pagarlas. Como sabrán, las guías de Hacienda son tasas municipales, es decir, que son impuestos que cobran los municipios a todos aquellos productores que deseen mover Hacienda, no solamente venderla, sino de pronto trasladarla de un establecimiento a otro o a un lugar de feria, donde se va a rematar. Sin embargo, de los tres estados que existen, los tres niveles de estado, es decir, nacional, provincial y municipal, solamente los dos primeros, es decir, nación y provincia, son los dos únicos que están facultados a cobrar impuestos. Como ustedes saben, nación recauda básicamente todos los impuestos conocidos como ganancias, IVA y demás, y otros tantos, son más de 200 en nuestro país. Y las provincias generalmente recaudan o recaudaron toda la vida sobre todo lo que es impuestos a las propiedades, es decir, inmobiliario, y las patentes. A su vez, los municipios están facultados a cobrar tasas, es decir, las tasas específicamente y por definición son como tributos que se le cobran a los contribuyentes municipales, es decir, a los vecinos, a cambio de una contraprestación de servicio. Los casos más conocidos son los que de toda la vida siempre se cobraron, como tasa por alumbrado, barrio y limpieza, o algunos municipios puede variar como recolección de residuos y demás, que obviamente significa que te cobran una tasa a cambio de que el municipio se encargue de barrer la calle o alumbrar el alumbrado público que está en la calle, o no sé, recolectar la basura, por ejemplo. El inconveniente que tenemos en nuestro país es que hace muchos años que obviamente los estados no paran de crecer y gastan y gastan y gastan cada vez más y contratan, como saben, a los familiares y luego a las novias de los familiares y luego a las amantes de las novias de los familiares, etcétera. Entonces se gasta cada vez más y en eso del gasto extremo y cada vez más grande necesitan, obviamente no dan las cuentas y lo único que se les ocurre para resolver ese problema financiero, en lugar de dejar de gastar o de gastar eficientemente, es simplemente cobrar cada vez más impuestos. Como saben, a nivel nacional, esto ha ido incrementando. En los últimos 100 años pasamos de tener un impuesto a las ganancias hace más o menos 80 años, luego se agregó el impuesto a valor agregado, el IVA, luego se agregaron el impuesto, ya cada vez menos en el tiempo, el impuesto al cheque, el impuesto a débitos y créditos, ahora el impuesto país, es decir, lo único que hacen es crear cada vez más impuestos, cada vez más presión fiscal y cada vez menos contraprestación. Con las provincias sabemos que han metido la mano en el tema de los ingresos brutos, no les alcanza ya con cobrar patentes inmobiliarios, sino que como gastan cada vez más, bueno, recurrieron a los ingresos brutos. Y los municipios, como tienen que dar una contraprestación de servicios, no se les ocurre otra cosa que inventar contraprestaciones que no existen. Ahora bien, el impuesto o la tasa de guía de Hacienda existe hace muchos años. Pero, en definitiva, ¿corresponde o no corresponde pagarla? ¿Y por qué hace muchos años que está? Y, sin embargo, la voracidad fiscal de los municipios no para de crecer. En principio hay que reconocer el origen de esto. La guía de Hacienda es una tasa que se daba a un servicio que se daba antiguamente cuando la hacienda era llevada caminando, es decir, cuando se arriaba la hacienda de pueblo a pueblo o de establecimiento a establecimiento. Incluso antiguamente, cuando no existían los caminos, cuando no existía el transporte automotor, la hacienda llegaba de Córdoba, llegaba de San Luis, llegaba del norte, arriada, es decir, que caminaban a lo mejor 700 kilómetros, donde iban haciendo postas, por supuesto, iban parando en diversos establecimientos para recuperar energía y el peso perdido. Se terminaban de engordar normalmente más cerca de los centros urbanos, como de Buenos Aires, y después llegaban a faena. Entonces ese servicio o esa necesidad de trasladar la hacienda de pueblo a pueblo, de establecimiento a establecimiento, como se hacía por caminos rurales, implicaba de alguna forma que el municipio acompañara en el trabajo, entre otras cosas porque antiguamente existían los malones, entonces el riesgo de que un malón pudiera atacar el rodeo tenía que ser de alguna forma cubierto por el municipio, que era el estado más cercano que tenían en ese momento los productores, como para poder cuidar la hacienda. Y al mismo tiempo para prestar un servicio de guía, en el sentido de que, bueno, verifiquen la documentación, la marca de hacienda que tienen los animales y demás, para verificar que no sea hacienda robada, por ejemplo. Por supuesto que hablar de esto en el siglo XXI resulta realmente irrisorio. Pero esa es la realidad con la que estamos. Ningún municipio, bueno, en realidad casi ningún municipio, y ahora voy a explicar por qué,
ha tenido la decencia, el decoro o el acto de racionalidad más mínimo de decir esta tasa ya no existe, ya no se puede cobrar algo que no se está contraprestando. ¿Cuál es la contraprestación? Hoy un productor carga una jaula de Hacienda y tiene que ir a sacar la guía, obviamente saca la guía, la guía de SENASA, sería el documento de tránsito electrónico, pero después tiene que pagar en el municipio una guía que no sabemos cuál es la contraprestación. ¿Cuál sería la contraprestación del municipio en esta gestión? Si el trámite electrónico se hace en SENASA, que es obviamente el organismo que corresponde para verificar que sea la hacienda del productor, que sea su marca y demás. Por lo cual, si me preguntan a mí, la tasa de guía de Hacienda no corresponde pagarse. Si ustedes pueden evitar pagarlo, están en condiciones de hacerlo, o sea, literalmente es ilegal cobrarla, y en algunos casos van a encontrarse con que les van a exigir el pago para poder ingresar, por ejemplo, al predio donde se va a hacer el remate de Hacienda y demás. Así que en definitiva, ya ha llegado ese límite, si esto es un requerimiento burocrático que se pone para poder avanzar con el desarrollo normal de la producción, esto obviamente se puede presentar de forma judicial. Pero si ustedes no quieren entrar en ese lío de hacer un reclamo judicial por algo que es injusto, pero que muchas veces implica a lo mejor no una carga impositiva demasiado alta que uno diga no puedo subsistir, es ahí donde va por cada uno de decidir o no si quiere iniciar acciones legales o si quiere o puede evitar el pago. Por lo pronto queda claro que no corresponde el pago, porque no corresponde el pago de ninguna tasa que no tenga una contraprestación de servicios. En esto hay fallos, como se imaginarán en tantos municipios que hay en nuestro país. Obviamente ha habido extremos de todo tipo. Vale recordar algunos muy anecdóticos, como por ejemplo la tasa de servicios esenciales que intentó en su momento la Municipalidad de Azul, provincia de Buenos Aires, donde decía vamos a cobrarle a cada productor de la zona y a cada vecino de la ciudad un impuesto que no me acuerdo si era el equivalente a 1 litro de gasoil por hectárea o algo por el estilo, para sostener los servicios esenciales, es decir, para sostener que el municipio, y entre comillas esenciales, obviamente se encuentran la asistencia sanitaria, el mantenimiento de las calles, señalización y demás, que uno diría, bueno, sí, quizás la señalización no sé si es esencial, es necesaria tal vez, pero no sé si es esencial. Pero entre otras cosas incluían, por ejemplo, esparcimiento, los efectos culturales y demás, por lo cual uno diría, ¿dónde está la esencialidad de que el municipio disponga de la plata de todos los vecinos a través de un impuesto para decidir el municipio si hay que contratar a un cantante para que venga a dar un show al pueblo? Que a lo mejor no todos los vecinos quieren ver, o que a lo mejor el mismo contribuyente no tiene por qué pagar con sus impuestos o con su dinero a un artista que viene a tocar de forma onerosa, cobra para hacerlo, o para que algunos vecinos disfruten de su música, que puede gustarle o no gustarle a todos. Obviamente esto fue ilegal porque la justicia entendió de que no se puede cobrar una tasa por un servicio que no es contraprestado directamente al contribuyente. Es decir, la tasa de alumbrado, uno diría sí, el vecino que paga por el alumbrado obviamente recibe alumbrado. Si sale a la calle está alumbrada su cuadra. La tasa de recolección de residuos se la cobran los vecinos y le retiran el residuo al vecino. Ahora se puede cobrar una tasa de servicios esenciales general, amplia, donde el contribuyente es el que paga y el que recibe el servicio a lo mejor es otra persona. Ha habido casos más extremos. Uno de los municipios más complicados en este tema de la voracidad fiscal y recaudación forzosa es el municipio de Puerto Madryn, conocido por tener tasas tales como impuesto al turismo o tasa de turismo, porque no pueden cobrar impuestos, sino que son tasas en teoría, entre comillas. Tasa al turismo, donde todos los supermercados de la ciudad tienen que pagar una tasa por las ventas que hacen, asumiendo de que pueden ser turistas los compradores. Y uno diría, y hubo un reclamo de parte de los supermercadistas de decir, pero más allá de que resulta irrisorio pensar de que a un turista se le cobre una tasa por ir a comprar a lo mejor 1 litro de leche al supermercado, ¿cómo saben si es turista o es vecino? Porque los vecinos no consumen en los supermercados. Pero Madryn ha ido más lejos y en su momento, cuando necesitaba, estamos hablando de 2019 y después con la pandemia fue el momento óptimo para lograrlo, cuando necesitaba recaudación, porque gastaban más de lo que recaudaban, se dieron cuenta de que habían dentro del
cerca de la ciudad de Puerto Madryn habían parques eólicos, o sea, esos molinos de viento que generan electricidad. Que, dicho sea de paso, hay una ley que dice de que toda generación de energía no renovable, renovable limpia, como los parques eólicos, están eximidas de impuestos nacionales, provinciales o municipales, ya lo aclaró la ley por las dudas. Puerto Madryn rápidamente extendió el ejido urbano como para incorporar a estos parques eólicos dentro del ejido urbano y luego les ensartó un impuestazo del 4% de lo que producían. Primero dijeron que era una tasa de inspección de seguridad de higiene y habilitación, etcétera. Que uno diría, bueno, a ver, puede sonar a contraprestación. El municipio cobra las fábricas para ir a inspeccionarlas y verificar que los matafuegos estén en su lugar. Y podríamos suponer que podría llegar a ser, si se quiere, una tasa eso, por una contraprestación. No obstante, luego no se limitaron a la superficie, que es generalmente la forma de medir estas tasas, de aplicar el hecho imponible que sería la tasa por inspeccionar. Bueno, ¿cuánto le cobramos al contribuyente? Y bueno, va a depender de la superficie del lugar y otras cosas. No. Al comienzo era así, con los parques eólicos, y después dijeron, no, vamos a cobrarles por cada kilovatio que producen de energía. Es decir, esto fue conocido como el impuesto al viento. Si en algún lugar del mundo se tenía que cobrar un impuesto al viento, bueno, ese lugar existe en Argentina y es en Puerto Madryn. Ya directamente el municipio cobra el 4% de todo lo que producían los parques eólicos, sin importar las inversiones millonarias, porque salen literalmente más de $1 millón cada molino de viento, y sin importar el mantenimiento, el gasto y la amortización de estas cosas. No, le querían cobrar el 4%, que ahora no me acuerdo, pero eran así como $20 millones al año, una cosa realmente totalmente loca, totalmente fuera de contexto. Obviamente la justicia intervino y bueno, después lo suspendieron. Pero queda este registro de que existen varios tipos de tasas municipales y varían mucho de municipio a municipio, que muchas veces son inaplicables. Otro caso más para recordar, en la anécdota, el municipio de Campana cobra una tasa por el uso, en realidad por el suministro venta de envases no retornables, aduciendo de que bueno, tienen que generar un gasto especial para reciclarlos y demás. Y eso incluye, por ejemplo, también a los pañales. Es decir, que los supermercados y almacenes de Campana pagan más, o sea, cobran más caro los pañales, cobran más caro las botellas que otros municipios vecinos por esta tasa. Hay poco de sentido común en estas cosas, pero la realidad es que, bueno, nuestro país requiere de mucha acción de parte de todos para que las cosas se den de manera ordenada y lógica. Creo que el tema de las tasas es una más. Hay casos para festejar, como fue el de Javier Iguacel en Capitán Sarmiento, que cuando asumió como intendente eliminó 98 tasas de un plumazo, tasas que él mismo calificó como ridículas. Hay otros casos más cerca de la ciudad de Buenos Aires, como el partido de 3 de febrero, que es el único, por ejemplo, que no cobra la tasa, entre comillas, vial, que se le cobra en las estaciones de servicio por surtidor, por vender combustible, por expendio de combustible, que tienen otros municipios, no todos, pero algunos tienen este nuevo curro, de decir, bueno, cobramos por cada litro de combustible que se expende en el municipio, que lo único que hacen es afectar a los playeros, es decir, afecta a las estaciones de servicio que están en su municipio, porque pierden en competitividad con el municipio de enfrente. ¿Quién cargaría en su sano juicio combustible en un municipio si haces a lo mejor 30 cuadras y en otro municipio lo conseguís más barato porque no tiene esta tasa de tasa vial o como quieran llamarlo? Y obviamente al perjudicar a las estaciones de servicio también perjudican al empleo y también perjudican el desarrollo y a la inversión en el municipio, porque si hoy alguien tiene que poner una estación de servicio, la va a poner en un municipio que no tenga tasa vial, por ejemplo, por mencionar algo. La verdad que son casos dignos de imitar, y de nuestra parte, para todos aquellos que tenemos que lidiar con esto día a día por una cuestión productiva, es nuestro derecho y tal vez nuestro deber también reclamar de que este tipo de tasas injustas no se paguen. Si están a la altura de no hacerlo y a su alcance no hacerlo, bueno, en este caso ya saben que si no hay una contraprestación, esa tasa no hay obligación de abonarla. Gracias por el video y nos vemos en la próxima.